Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso compartir la tarde con ustedes. Estas son las imágenes que de alguna manera resumen el día que ayer vivió la dirigencia política en Venezuela. Sobre todo la dirigencia de oposición. Empujones, gritos, tensión, declaraciones, descalificaciones, para dejar como resultado 2 actos de juramentación. Y hasta ahora, 2 asambleas nacionales instaladas. Una reconocida a nivel internacional y otra no. Estos hechos fueron calificados por Juan Guaidó como un golpe de Estado, como, recuerdo su frase de ayer, el desmantelamiento del Estado de Derecho, cuando no se permitió el acceso de los diputados y se intentó instalar ilegalmente una nueva directiva. Denunció que la Fuerza Armada Nacional fue cómplice de esta ilegalidad. Aseguró que no se dejarán quitar los espacios del Palacio Federal Legislativo y convocó una sesión para este martes en horas de la mañana. Luis Alejandro Laya, uno de nuestros periodistas en Caracas, con la información en la capital de Venezuela. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela, Juan Guaidó calificó como un golpe al Estado venezolano lo ocurrido en el Parlamento, la militarización. Señaló que los funcionarios de la Fuerza Armada tomaron estos espacios y solamente permitieron que se hiciera dentro lo que ellos querían proteger. Aseguró, es un golpe al Estado venezolano. A pesar de esto, ha convocado una sesión para este martes en los espacios del Palacio Federal Legislativo. La toma violenta del Parlamento, la militarización, no constituye no solamente un golpe, sino al Estado. No un golpe de Estado, un golpe al Estado venezolano, que ya no cumple sus funciones. Como un golpe de Estado, calificó Juan Guaidó lo ocurrido este domingo en la Asamblea Nacional. Acusó a la Fuerza Armada de ser cómplices de esta ilegalidad. Militarizaron el Palacio Federal Legislativo. El secretario accidental no era un diputado, como debe ser, sino era un teniente coronel que decía quién era diputado y quién no. Qué tristeza. No son ustedes los que deciden quiénes son parlamentarios, es el pueblo de Venezuela. A pesar de esta situación y tras haber realizado la instalación del Parlamento de forma legal la noche de este domingo, la Junta Directiva convocó una sesión para este martes en los espacios del Palacio Federal Legislativo, a pesar de las amenazas de diputados oficialistas que aseguraron este lunes que solo entrarán quienes no tengan la inmunidad parlamentaria allanada. Y ahí la dictadura decidirá si seguir atropellando el derecho de los venezolanos, si era una farsa que hoy ya nadie reconoce, como lo hicieron en el 2017, como lo hicieron en el 2018, si seguir ahondando en los errores políticos que nos han traído este desastre en este momento. Además, Guaidó aseguró que el papel represor de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad no es nuevo contra el Parlamento y se agudizará si no se colocan del lado de la Constitución. No solamente que no dejaron entrar a diputados, sino que prohibieron el ingreso del presidente en funciones, que trataron de atropellar a cada uno de los venezolanos, no a los diputados, donde ya han visto ustedes no solamente
ayer, sino durante años. Persecución, secuestro, cárcel. Asimismo, Juan Guaidó señaló que están preparados para afrontar que no se les quiera permitir el acceso al Palacio Federal Legislativo, que estos espacios sean tomados. Señaló, continuarán trabajando. De hecho, ha indicado que esta semana una comisión del Parlamento venezolano viajará al estado Zulia a verificar el estado de los campos de Corpo Elect para poder traer la ayuda humanitaria que permita energizar a ese estado. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. La Unión Europea, por ejemplo, a través de un comunicado emitido el día de hoy, denunció irregularidades en la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional celebrada el domingo, por lo que siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la institución. En uno de los puntos del comunicado se puede leer: estas irregularidades no son compatibles con un proceso legítimo de elección del presidente de la Asamblea Nacional. Como consecuencia, la Unión Europea continúa reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional hasta que puedan garantizarse las condiciones para una votación adecuada. También en un comunicado, los 15 países que conforman el Grupo de Lima se pronunciaron en un primer momento, condenando los hechos que se presentaron el domingo pasado, el día de ayer, en medio de los cuales diputados del chavismo se opusieron a la elección de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela condenan el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Maduro para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional puedan acceder libremente a la sesión convocada para el 5 de enero, para elegir democráticamente su mesa directiva. Esto aseguraba el comunicado que el Grupo de Lima emitió el día de ayer. Hoy, en un nuevo comunicado emitido por la Cancillería peruana, saludan la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y representante encargado de Venezuela. Según el Grupo de Lima, la elección se ciñó a la ley y representa un rechazo a las acciones temerarias del régimen de Maduro que buscan impedir su designación. Los países firmantes reiteran además su respaldo a los esfuerzos del dirigente opositor en busca de una solución pacífica liderada por los propios venezolanos, encaminada a restaurar la democracia en Venezuela. En los Estados Unidos continúan las manifestaciones de apoyo a la elección que dio como presidente de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó. El enviado especial de este país para asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, rechazó hoy la manera en que el régimen intenta suplantar los resultados y advirtió más sanciones contra Maduro. Paola Serna en Miami tiene información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, continúan las reacciones frente a lo ocurrido el día de ayer en el Parlamento venezolano. Hoy el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en una conferencia de prensa condenó los ataques y la persecución en contra de los parlamentarios opositores en este país. Destacó el apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó, a quien siguen reconociendo como el presidente de la Asamblea Nacional en este país, y también destacó el apoyo de otros países que han dado este respaldo a Juan Guaidó. Dijo además Elliot Abrams que Estados Unidos está considerando nuevas sanciones en contra del gobierno venezolano. El régimen, que tiene toda la capacidad de intimidar, encarcelar, exiliar o sobornar, ha fallado. Ha fallado en conseguir cambiar los votos de 100 miembros de la Asamblea Nacional que querían apoyar a Juan Guaidó. Todos sabían que podían ser arrestados y no funcionó. Entonces creo que fue una muestra extraordinaria de valentía y unidad de la oposición. Y en verdad no cambia nada para nosotros. Nosotros estaremos buscando nuevas medidas adicionales para apoyar a los demócratas en Venezuela y tratar de conseguir más apoyo de países, de parlamentos alrededor del mundo.
El día de hoy, el embajador en Washington, Carlos Vecchio, y un grupo de parlamentarios también realizaron una conferencia de prensa para destacar que no existen dos asambleas en Venezuela. La única es la asamblea de Juan Guaidó, quien resultó vencedor al obtener la mayoría de los votos el día de ayer. El embajador Vecchio también dijo que las declaraciones recientes del autoproclamado presidente de la asamblea, Luis Parra, dándole algún tipo de mensaje a las Fuerzas Armadas en Venezuela, no tienen ningún tipo de validez. Yo creo que lo primero que hay que decir que no hay ninguna directiva de Asamblea Nacional. Que Parra, lo que se hizo ahí no representa nada. Eso es una burla y un asalto de parte del régimen de Maduro de tomar el Parlamento. Existe una sola junta directiva de la Asamblea Nacional que fue electa por la mayoría clara de 100 diputados que eligieron al presidente Guaidó como presidente de la Asamblea y como presidente de Venezuela. Así que eso es lo único que existe. Por su parte, los parlamentarios que acompañaron a Carlos Vecchio el día de hoy aseguran que Juan Guaidó logró obtener alrededor de 100 votos, con lo cual se convierte en el presidente nuevamente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Agradecieron a los países que lo han respaldado y aprovecharon también para condenar el acoso y la persecución de los parlamentarios de oposición en el país. Y creo que el reto a partir de la reelección de la Junta Directiva, de la reelección de Juan Guaidó en la presidencia, pero además del refrescamiento en la directiva, es poder consolidar un movimiento que primero disminuya el ruido dentro de los matices o las visiones distintas, que permita que todo el mundo cohesionado y unificado, como se vio ayer en la Asamblea, reme en una misma dirección. Tanto el embajador como los parlamentarios insistieron en que van a seguir trabajando por buscar una salida democrática a la crisis que vive en Venezuela y lograr que se lleven a cabo unas elecciones libres y justas. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias a Paola Serna por la información. Los gobiernos de México y de Argentina, para sorpresa de muchos, manifestaron preocupación por el golpe de mano en la Asamblea Nacional. La Cancillería argentina emitió en un comunicado, leo textual: resulta inadmisible para la convivencia del Estado democrático los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional para elegir las nuevas autoridades de su junta directiva. Este es un fragmento de todo lo que tiene el comunicado de Argentina. La Cancillería de México, el Ministerio de Relaciones Exteriores, publicó en su cuenta de Twitter: México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente su junta directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de ese país hermano. El legítimo funcionamiento del poder legislativo es pilar inviolable de las democracias. Son las 4:17 hora costa este en los Estados Unidos, hora también Quito en Ecuador, Bogotá en Colombia. Quiero saludar a Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador, miembro del Club de Madrid. Quiero compartir con él todo lo que ocurría el día de ayer y sobre todo la visión internacional que comenzamos a tener clara el día de hoy. Presidente Hurtado, gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Encantado de hablar con usted y con quienes nos ven y nos escuchan. Presidente Hurtado, ¿le salió, para decirlo de una forma coloquial, el tiro por la culata al régimen el día de ayer? Bueno, la Asamblea Nacional era el último vestigio que quedaba de la democracia venezolana. Y en realidad lo que existía era una asamblea decorativa, porque sus funciones de legislar y de fiscalizar no las podía ejercer. Por sobre ella estaba la autoridad de la Asamblea Constituyente y la del dictador Maduro. Bueno, ese organismo que había sido reducido por el gobierno a la nada, hoy es público y notorio que ni siquiera esa formalidad existe ahora en Venezuela. Y si faltaba alguna prueba
para calificar al régimen corrupto y narcotraficante y criminal de Maduro como una dictadura, bueno, esa prueba que faltaba se ha producido en el día de ayer y antes de ayer. Evidentemente, hay quien piensa que fue todo muy burdo el día de ayer. Es decir, la represión, el impedir que ingresaran los diputados, el forcejeo de la Guardia Nacional en ese triste papel que le vimos el día de ayer. Como usted señala, si algún vestigio quedaba de formalidad o si alguna mínima duda, para usted a partir de hoy no existe ninguna. Absolutamente. Pero lo que la comunidad internacional ha omitido, que este proceso de conformación de una dictadura con un poder absoluto, en la que la única autoridad que existe es la del jefe de Estado, Nicolás Maduro, esto viene desde tiempo atrás. En realidad, desde cuando gobernaba Chávez, que naturalmente cuidaba las formas un poco más de lo que cuida Maduro. Bueno, a un régimen de fuerza de esta naturaleza, cuyo único soporte son los militares, la policía y los grupos criminales montados por el gobierno para perseguir al opositor en las calles, ¿no? O para encarcelarlo, torturarlo y asesinarlo. No se los puede combatir mediante medios democráticos como aquellos de la conciliación, de la negociación, de los acuerdos, o con la esperanza ingenua de que el gobierno de Maduro va a autoinmolarse y entregar el poder al presidente Guaidó. Creo que a lo largo de estos años se ha demostrado plenamente que no existe ningún medio democrático, ninguna negociación, ningún consenso, ningún instrumento pacífico que permita restablecer la democracia en ese atormentado país del que han jugado 4,5 millones de venezolanos, la mayor parte de ellos en la más absoluta y total pobreza. Presidente Hurtado, si no existe, como usted señala, ningún instrumento pacífico que permita restablecer la democracia, ¿qué le queda entonces a los venezolanos? Es decir, ¿qué papel seguirá jugando Guaidó y la Asamblea, que fue elegida ayer por más de 100 votos, que ha reconocido el Grupo de Lima? ¿Seguirá siendo decorativa, como usted señala? Bueno, a nada menos que el presidente legítimo de Venezuela, el señor Guaidó, a nada menos que a los legisladores elegidos por el pueblo de Venezuela, a pesar de todos los fraudes organizados por Maduro, se los trata de ese modo. ¿Y quién? La fuerza pública, que es el único soporte de la dictadura. Ya no una fuerza armada que soporta un régimen dictatorial, solo se la puede derrotar mediante de medios correspondientes que dispongan del mismo poder, que no es el poder de las leyes, ni es el poder de los votos de los ciudadanos, ni el poder de la democracia y de la Constitución. ¿Cómo es que otras dictaduras pues han sido derrocadas en el mundo? Porque los dictadores murieron o resignaron su poder, o porque el pueblo en las calles les obligó a irse del gobierno. Pero ninguno de esos instrumentos es posible en la Venezuela de hoy. Los venezolanos
salen en tal número de ese país que no creo que sea una exageración decir que en 2, 3 o 4 años más los únicos habitantes de Venezuela serán los militares y los fanáticos asalariados del régimen de Maduro. Es tan duro como real lo que usted señala, presidente Hurtado. ¿No hay salida entonces? Es decir, como cuando se está jugando dominó, que es un juego muy venezolano, ¿se trancó el juego? Pienso que en Venezuela no hay una salida democrática, lo he dicho varias veces a lo largo de los últimos meses y lo reitero hoy. La dictadura venezolana solo puede ser derrocada por una fuerza militar, ya sea por una revuelta de las Fuerzas Armadas venezolanas que restablezcan la democracia, como ha ocurrido varias veces acá en el Ecuador y en otros países de América Latina. Pero eso no es posible porque es un ejército corrupto. He leído que en Venezuela existen más generales que en los Estados Unidos de Norteamérica y que en el conjunto de países que componen las Fuerzas Armadas de Europa. Bien, entonces, a esa fuerza militar solo puede oponerse otra fuerza correspondiente, con los mismos medios y con los mismos instrumentos. Y esa fuerza no puede ser otra pues que una acción militar de los países del continente, ¿no? En la que debe involucrarse América Latina, contar con la cooperación de Canadá y de los Estados Unidos y encontrar los medios adecuados para que esa intervención sea lo menos cruenta posible. Y hay que tener como punto de referencia que diariamente mueren en Venezuela gente que no puede alimentarse, que no puede curar sus enfermedades, que está en prisión sometida a tortura, que es asesinada en las calles. Sí, yo me doy cuenta que un enfrentamiento militar puede ser humanamente costoso, pero humanamente costoso es el régimen de Maduro, es un régimen criminal y debe ser tratado como tal. ¿Qué hacer entonces, o qué papel le va a corresponder? Porque fíjese una cosa, presidente Hurtado, si la asamblea es decorativa, si ha sido Guaidó decorativo y la asamblea, según usted lo señala, pues decorativa también es entonces la posición de la comunidad internacional que apoya a Guaidó y a la asamblea que se elige. ¿Usted cree que le importa al régimen de Venezuela y a los tiranos que gobiernan ese país lo que diga la comunidad internacional o lo que diga la Unión Europea o los Estados Unidos o el Grupo de Lima? Que me parece bien que todos estos grupos de países se manifiesten de la manera como han venido manifestándose antes, cuando todavía había la esperanza de encontrar una resolución democrática y pacífica al conflicto venezolano. Pero hoy que al presidente de Venezuela se le trata como si fuera un manifestante que está tratando de asaltar el Palacio Nacional y no como el jefe del Poder Legislativo. Y cuando se elige presidente de la Asamblea a un diputado corrupto, tan corrupto como Maduro y como todos los miembros del gobierno de Venezuela, ¿quién? Creo que tiene que la comunidad internacional revisar las posiciones que ha venido manteniendo hasta este momento, porque se encuentra frente a una realidad que no deja duda alguna de que ahí está un gobierno totalitario que mata, que empobrece, que tortura, que no alimenta a su pueblo,
que ni siquiera puede contar con los servicios de electricidad y de agua potable y de salud y de educación y de nada. Aquí en Quito, miles de venezolanos pidiendo limosna para poder vivir. Esto es intolerable, intolerable. Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador. Presidente, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. A usted, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Son las 4:29 minutos, hora costa este, duro el presidente Hurtado. Más adelante voy a retomar este tema. Nos van a acompañar en el estudio 3 diputados venezolanos, entre ellos estará Américo de Gracia, Winston Flores, para analizar lo que ocurrió ayer y, por supuesto, lo que nos ha dicho el presidente Hurtado, que forma parte también de lo que una buena parte de la comunidad internacional y de muchos venezolanos piensan. Absolutamente. Pero ahora revisemos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia un fuerte temblor que se registró al sur de Puerto Rico. El movimiento de magnitud 5.8 se sintió en varios sectores de la isla y dejó a algunos sin el servicio de energía eléctrica. En menos de una hora se sintieron más de 10 réplicas. El sismo original ocurrió a las 6:32 de la mañana hora local a una profundidad de 1 kilómetro al sur de la población de Guayanilla. No se emitió aviso de advertencia o vigilancia de tsunami para la zona. Este evento pues viene asociado con la actividad que hemos tenido en la semana anterior, empezando el 28 de diciembre con un evento de magnitud 4.7. El fuerte movimiento ocasionó destrozos en viviendas, principalmente en Guayanilla y Guanica. En este último municipio, el alcalde informó que se derrumbaron 11 casas. Todas las residencias afectadas estaban construidas sobre pilares. Algunas cayeron sobre vehículos. Varias zonas también quedaron sin energía eléctrica. Así que está temblando ahora mismo. Está temblando. En este momento acaba de producirse otro movimiento bastante fuerte. Se les pide a los ciudadanos actuar con calma, puesto que en menos de una hora se han registrado cerca de 10 réplicas en la zona. Es noticia el juicio que inició este lunes en Nueva York contra Harvey Weinstein por delitos sexuales. El proceso jurídico contra el exproductor de Hollywood comenzó 2 años después del escándalo que dio vida al movimiento Me Too. El productor de cine independiente de 67 años llegó a la corte vestido con un traje oscuro y utilizando un caminador tras ser sometido a una reciente cirugía de espalda debido a un accidente automovilístico que sufriera el agosto pasado. Weinstein enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable. Casi 90 mujeres, incluidas las famosas actrices Angelina Jolie, Genevieve Patrol, entre otras, le han denunciado por acoso, agresión sexual o violación. Es noticia Honduras, donde se han registrado 6 feminicidios en lo que va del mes de enero. Autoridades han informado que 5 de esos hechos violentos en contra de mujeres se han reportado solamente el 1 de enero. Honduras se ubica en el segundo lugar detrás de Brasil como el país donde se cometen más crímenes por motivo de género. En 2019 fueron asesinadas, oigan bien, 390 mujeres. Es noticia las fuertes declaraciones emitidas por el clero de México contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El obispo auxiliar de la arquidiócesis primada, Carlos Samaniego, aseguró durante su sermón en la misa dominical que México es un desastre y que el país carece de un líder que marque el rumbo de las instituciones. Además, criticó la iniciativa del presidente o la iniciativa de la despenalización del aborto. Esta no es la primera vez que la arquidiócesis del país critica la administración de López Obrador. En agosto del año pasado lo acusó de no mostrar voluntad de diálogo y de determinar el futuro del país sin el consenso debido. Con
esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Las tienen en pantalla. En mi cuenta personal leo a diario sus comentarios. Al regreso, continúa la alerta máxima en Washington tras las tensiones en Oriente Próximo. Nancy Pelosi ha hecho anuncios hoy al respecto. Les decimos al volver lo que dijo. Continuamos con más en la tarde de hoy. Alerta máxima en Washington tras las tensiones en Oriente Próximo. Una delegación de Arabia Saudita, encabezada por el ministro de Defensa, se ha reunido con el secretario de Estado de Estados Unidos para pedir contención al presidente Trump y no comenzar una guerra. Esto mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anuncia que quiere introducir una resolución que limite los poderes de Trump para acciones militares. En el Departamento de Estado, Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió con el ministro de Defensa de Arabia Saudita, Khalid bin Salman, el hermano del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Venía en representación de algunos países del Golfo, países que podrían convertirse en blanco de ataques de parte de Irán en represalias por el asesinato de Qasem Soleimani la semana pasada a manos de Washington. El ministro de Defensa bin Salman vino precisamente a pedirle al secretario de Estado Mike Pompeo a desescalar un poco las tensiones entre Teherán y Washington para prevenir una guerra o operaciones militares en la zona. Esto mientras el mandatario estadounidense Donald Trump, pues en las últimas horas ha amenazado con bombardear al menos 52 centros culturales en Irán si este llega a responder en represalias por el asesinato de Soleimani. También ha dicho que no está dispuesto a retirar las tropas estadounidenses de Irak, a no ser que Irak le pague pues por la base militar construida en la región, que según el presidente Trump costó miles de millones de dólares. Esta mañana logramos hablar con Morgan Ortagus, la portavoz del Departamento de Estado, que asegura que el asesinato a Soleimani se llevó a cabo de parte de Washington para prevenir, uno, que Irán logre obtener armamentos nucleares y dos, para prevenir una guerra y no iniciarla. Sí, eso no debería sorprender a nadie que esté viendo la situación en Irán en el último año. Irán ha dicho consistentemente que van a violar el plan y cada semana hay un nuevo anuncio sobre cómo van a violar el plan. Entonces, eso no nos sorprende para nada. El presidente ha dicho de manera consistente que él quiere resolver las disputas diplomáticas de una forma pacífica, pero al mismo tiempo ha dicho simultáneamente que Irán no conseguirá el arma nuclear. Nosotros queremos desescalar las acciones, pero debemos dejarle en claro al régimen iraní que estamos siendo muy serios al decirles que no conseguirán el arma nuclear y no toleraremos la impunidad de las últimas 2 décadas. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, la líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi, ha dicho que votarán una resolución esta semana para intentar pues disminuir la acción militar que pueda tomar el presidente Donald Trump y que está bastante preocupada por la decisión que tomó la administración de llevar a cabo el asesinato de Soleimani sin consultar al Congreso primero. Todo esto ocurre mientras el presidente Trump se prepara para enfrentar un juicio político en el Senado este mismo año y la líder de la Cámara de Representantes, Pelosi, pues ha dicho que espera que se lleve a cabo un proceso justo. Esperaríamos que hubiera un proceso justo tal como esperábamos que honraran la Constitución. Por cierto, vi algo de eso, no lo vi, pero lo escuché, de lo que dijo Mitch McConnell hoy. Y me recordó que nuestros fundadores, cuando escribieron la Constitución, sospechaban que podrían haber un presidente rebelde. No creo que sospecharan que podríamos tener un presidente corrupto y un liderazgo corrupto en el Senado al mismo tiempo. Mientras tanto, Irán ha respondido al presidente Trump y han dicho que vienen días oscuros para la Unión Americana y aseguran que tienen al menos 3 decenas de bases militares y también de instalaciones al alcance de las fuerzas militares iraníes. Esta es toda la información que tenemos desde el Departamento de Estado. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por la información. Son las 4:45, hora costa este. La situación actual en Oriente Medio condujo hoy a la Jefatura de Naciones Unidas a presentar una enérgica voz de preocupación. El secretario general, Antonio Guterres, considera que están a punto máximo las tensiones geopolíticas a escala global. Reafirmó que el mundo no puede permitirse el estallido de un nuevo conflicto en Oriente Medio. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro.
Hola, feliz tarde para todos. Repentinamente llegó la declaración del secretario general Antonio Guterres a propósito de la situación en general en Oriente Medio. No estaba previsto en su agenda al inicio de este lunes. Sin embargo, lo que sucede ahora mismo en esa parte del mundo pues ha llevado al jefe de Naciones Unidas a elevar esta profunda voz de preocupación. En este contexto, la lectura que hace el jefe de Naciones Unidas es que las tensiones geopolíticas a nivel global han llegado ya a un punto máximo a raíz de lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas. Fíjense en las declaraciones que entregó el secretario general Antonio Guterres, en donde hace este llamado de atención. El año nuevo ha comenzado con nuestro mundo inmerso en la agitación. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Las tensiones geopolíticas están en su máximo nivel este siglo y los disturbios están escalando. Si la no proliferación nuclear puede ser garantizada, este aumento de tensiones está llevando a cada vez más países tomar decisiones con consecuencias impredecibles. Al mismo tiempo, vemos conflictos comerciales y tecnológicos en los mercados mundiales que amenazan el crecimiento y aumentan las inequidades. Vemos con gran preocupación las tensiones crecientes en el mundo. Estoy en cercano contacto con funcionarios del mundo y mi mensaje es simple y claro. Que pare la escalada. Ejerciten la máxima prudencia. Restauren el diálogo y apoyen la cooperación internacional. Entre tanto, mientras trascendían esas declaraciones que ustedes acabaron de ver, los integrantes del Consejo de Seguridad tenían consultas a puertas cerradas sobre la situación en Oriente Medio. Fuentes diplomáticas precisaron a NTN 24 que aun cuando el tema específico de Irán no estaba en la agenda, pues sí fue abordado por algunos de los embajadores. Esto dado que recientemente ha habido controversia entre los integrantes del Consejo por un reclamo específico de los Estados Unidos que deseaba que el Consejo de Seguridad emitiera un pronunciamiento presidencial lo más cercano a una resolución en donde se condenara directamente el ataque contra la embajada estadounidense en Irak. Sin embargo, Rusia y China ejercieron un veto a esa declaración presidencial. Ahora, entre tanto, lo que está por verse también es lo que terminará de suceder en el resto de esta semana. Para el jueves está previsto que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán venga a la sede general de Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, los Estados Unidos todavía no le emite una visa para que pueda cumplir sus compromisos diplomáticos aquí en la sede general del organismo internacional, de manera tal que más allá de esta voz que ha emitido el secretario general, pues todavía continúa al menos la tensión de Oriente Medio replicándose aquí en el cuerpo diplomático, que todavía está muy preocupado por lo que pueda suceder en esa región del mundo. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Continuamos. El tráfico de drogas y cruce ilegal de inmigrantes son algunos de los aspectos que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos asegura que serán más fáciles de controlar con la existencia de un muro fronterizo. En 2020, la expectativa de construcción del muro sigue en pie y se espera que supere los 700 kilómetros. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. La crisis en la frontera sur del país, tráfico de drogas, cruce ilegal de inmigrantes son algunos de los aspectos que la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos asegura es más fácil controlar con la existencia de un muro fronterizo. Creo que tendremos más millas, ya sea bajo contrato, en construcción o listas para ser construidas, incluso superarán las 450 para fines de 2020. 724 kilómetros, asegura Mark Morgan, comisionado interino de la oficina. Es la expectativa, pues dice que el muro incrementa significativamente la seguridad en la zona. Con cada milla de muro nuevo que se está construyendo, este país es más seguro, ya que aumenta absolutamente la capacidad operativa de la patrulla fronteriza para poder hacer lo que tiene que hacer. Los planes persisten pese a que 2 semanas atrás un juez federal bloqueó el uso de $3.600 millones de dineros públicos para la construcción de 281 kilómetros de muro fronterizo. Desde mi perspectiva de aplicación de la ley durante muchas décadas, tratando de salvaguardar
este país? La respuesta es fácil, es cero. Por eso necesitamos fortalecer nuestras fronteras. Por eso necesitamos el muro junto con otras cosas. Exactamente de dónde saldrán los recursos para seguir adelante con la construcción aún no se vislumbra. Lo que se prevé es que para 2020 la discusión seguirá sobre la mesa y quizá retome fuerza durante el periodo electoral. Al menos 60 millones de hispanos se contabilizan en Estados Unidos. Los datos han sido proporcionados por la Oficina del Censo. Las cifras indican que en la última década los latinos han superado a los afroamericanos y a los americanos blancos en el incremento poblacional. El 10 de julio de 2019 conversamos sobre este tema con Juan Carlos Guerrero, presidente del Consejo de Desarrollo Binacional y presidente de la Fundación para el Bienestar de los Paisanos. Comparto con ustedes esta entrevista en la serie de las mejores entrevistas que hicimos el año pasado. Señor Guerrero, bienvenido. Buena tarde para usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes. Señor Guerrero, ¿cuán necesario son los hispanos dentro de la fuerza laboral de los Estados Unidos? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Cuán necesario son los hispanos dentro de la fuerza laboral en los Estados Unidos? Es fundamental la labor que desarrollamos dentro de la actividad económica de Estados Unidos. No únicamente en el área agrícola, sino en el área de servicios y comercios. Somos la base fundamental de este desarrollo y de estas economías. No puede haber ningún crecimiento en ningún estado de la Unión Americana si no es a través del trabajo, del esfuerzo y de la entrega del compromiso de los hispanos en nuestra actividad y agenda económica. Es preocupante, como decía la entrevistada de nuestra corresponsal, que haya disminuido el crecimiento al que veníamos acostumbrados. Yo no lo vería de esa manera tan radical. Yo provengo de una familia en donde existimos 5 hermanos, en donde mis primos son 5 hermanos, en donde mis primos también son muy numerosos. Entonces, la mayoría de la comunidad en general ha disminuido su tasa de natalidad. Y sobre todo también esto para las nuevas familias de origen hispano han ido poco a poco teniendo un menor crecimiento de familias. Adicional a esto, probablemente sí haya un grupo importante, sobre todo de mexicanos, que hayan decidido retornar o hayan sido deportados y que se hayan trasladado a algunos otros estados de la Unión Americana, un poco más al norte, menos radicales como Texas, como Arizona, como Florida, y esto haya, en esta etapa de este censo, todavía no cuantificado hacia dónde se está trasladando nuestra población y que es probable que refleje una cifra un poco diferente a la que se tiene de 2010. Ahora, vayamos a la cifra de 60 millones, una cifra importantísima por más que haya disminuido el crecimiento del que veníamos hablando, al que estábamos acostumbrados. 60 millones de hispanos en los Estados Unidos es una cifra importante. Le voy a cambiar ahora, digamos, el tono de lo que venimos conversando. Esos 60 millones no pueden representar una amenaza para cierto sector de los americanos en el mercado laboral, no pueden sentirse amenazados y por eso justamente apoyan la política en relación a migración que tiene el presidente Trump? No en general, realmente son actividades y trabajos los cuales muchos de ellos la cultura anglosajona o algún tipo de perfil laboral no, ellos participan sobre todo en el tema de construcción, en el tema agrícola y en otros temas en donde los sueldos no son relativamente tan atractivos y son muchos de ellos menospreciados estos sueldos y trabajos. Sin embargo, los latinos nos acostumbramos a tener 2 o 3 trabajos que pueden esto sí generar, pero al contrario, dinamizar más la economía. Y eso es parte de lo que en algún momento se puede ver como amenaza, ya que muchos trabajadores tienen que generar mayor trabajo para poder pagar sus estadías y mandar a sus familias algún tipo de ingreso adicional vía remesa. Sin embargo,
digamos, en esta época ya de campaña electoral, sobre todo en la administración del presidente Trump, quizá esta disminución, que para algunos no es significativa, pueda ser tomado como un éxito de esas políticas migratorias que se están implementando? Probablemente sí. No únicamente recordemos que el presidente Obama ha sido el presidente que más deportaciones haya tenido en la historia y que actualmente en esta situación de amenazas, de redadas masivas, de posibles deportaciones en tolerancia cero, hagan que muchas de nuestras comunidades se encuentren aterrorizadas y decidan pues tratar de generar algún tipo de retorno o de repatriación con el fin de no seguir teniendo este tipo de amenazas y de situaciones. Pero quizá aún en esta situación tan complicada y delicada, el trabajo y el desempeño de nuestra comunidad siempre va a ser parte importante de la economía. Y como tú comentas, de estos 60 millones de paisanos que realmente con su esfuerzo, lucha y trabajo hacen que tenga esta riqueza y contribuyan a generar mayores productos y servicios que poco a poco han ido generando economías mucho más importantes que cualquier otra latinoamericana. Señor Guerrero, usted mencionó algo que no es un dato menor y que tiene que ver con el presidente Barack Obama, que ha sido el presidente que mayor deportación o mayor número de deportados ha tenido. ¿Por qué hay una diferencia, es decir, entre todo lo que está pasando ahora y lo que hizo el presidente Obama, que no tuvo tanta trascendencia o no tanta publicidad como tiene las medidas que asume el presidente Trump? Hay una situación radical en esto. Por un lado vemos a un presidente Trump que separa a familias, a bebés de sus madres, a niños menores de sus padres. Eso nunca se había visto en la historia. Aunado a que se encuentran completamente hacinados, completamente sin ningún tipo de atención en estos campos quizá de concentración o de hacinamiento, eso nunca se había visto. Y por otro lado, vemos deportaciones que se están haciendo de gente residente en esta situación de tolerancia cero, a gente la cual por alguna infracción o por alguna falla menor ha sido deportada y separada de sus familias después de años de vivir. Esto no se vivía en el pasado y esto sí está causando una verdadera situación de psicosis y de alarma entre nuestra comunidad. Realmente es una situación muy complicada la cual se está viviendo en general en varios estados de la Unión Americana, con estas constantes amenazas y con esta situación tan complicada que se está viviendo. Ahora, señor Guerrero, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con algún miembro de una organización que tiene que ver con migrantes, hay un punto importante, y usted lo ha dicho, es este miedo, este terror que se genera con todo lo que se anuncia. Y el miedo paraliza finalmente. Y siempre terminamos haciendo este llamado a la gente de que no sientan el temor que los paraliza o que los puede llevar a tomar decisiones equivocadas y que por el contrario traten de informarse de cuáles son sus derechos o de qué es lo que está ocurriendo y cómo pueden defenderse. Completamente de acuerdo. Lo primero es, se hace una campaña por parte de las diferentes organizaciones a fin de, en cualquier tipo de situación de estatus, tienen derecho a hacer una llamada, tienen derecho a tener un contacto con su cónsul, tienen derecho a tener una asistencia de carácter legal, sin importar la condición o estatus migratorio que se tiene. Lamentablemente, muchas de estas familias, por el terror de ser deportadas, es muy triste el que tú tengas como madre o como padre tener que firmar una carta en caso de ser detenido para que tus hijos, en lugar de ir a parar al seguro o al servicio social americano, tengan la posibilidad de ser canalizados a algún familiar o alguna amistad. Esto realmente genera una psicosis, aunado a las posibles
situaciones que quizá a veces no son tan ciertas en redes sociales, que están deportando, que hay algún tipo de movimiento del ICE en algún área. Esto a veces está causando esta situación y realmente nuestra comunidad vive en esta psicosis que quizá en ningún otro momento se ha vivido como ahorita. Juan Carlos Guerrero, presidente del Consejo de Desarrollo Binacional y presidente de la Fundación para el Bienestar de los Paisanos. Señor Guerrero, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde para usted. Igualmente, buenas tardes y un fuerte abrazo para todos. Gracias. 5 de la tarde, hoy es lunes 6 de enero, Día de Reyes. Así que aún compartimos parte del trabajo que hicimos en el 2019. Pero al regreso, 3 diputados van a estar conmigo. Américo de Gracia, Winston Flores, Germán Ferrer, 3 diputados venezolanos nos acompañan en el estudio. Vamos a revisar y analizar todo lo que ocurrió el día de ayer en Venezuela y qué viene a continuación. Por supuesto, hablaremos también de la declaración que nos diera el expresidente Hurtado en la primera parte del programa. Regresamos en breve. Son las 5:08, hora costa este en los Estados Unidos, son las 6:08 en Caracas, Venezuela. El diputado Luis Parra, quien fue elegido por la bancada madurista como presidente de la Asamblea Nacional, bueno, no solo por la bancada madurista, sino con aquellos que decidieron irse del otro lado. Llegó este lunes a la sede del Parlamento tras haberle dado la espalda a Guaidó. Parra juramentó al interior del hemiciclo, recordemos, sin quórum y sin la presencia de la directiva del órgano legislativo. Aunque el hecho fue calificado como un golpe de Estado parlamentario, Parra defendió que es constitucional. Luis Gonzalo Pérez, en Caracas, tiene la información. Luis. Sí, muy buenas tardes, Idania, y a todos los que nos ven por la tarde. En Venezuela se está viviendo un momento muy convulsionado en el Parlamento, a donde Luis Parra, diputado contando con los votos del chavismo, tomó posesión del periodo 2020 de manera ilegítima. Hoy ofreció declaraciones a los medios nacionales e internacionales, asegurando que tenía los votos y fue de manera constitucional. El quórum reglamentario que estaban allí, porque ustedes lo pudieron observar, están en los videos, estaban aquí y se quedaron 150. La votación se hace con el quórum reglamentario. Nosotros obtuvimos, después de la revisión el día de ayer, en primer lugar, porque estábamos sacando la cuenta de cuántos fueron los votos que obtuvimos y cuántos fueron los votos que al final de cuentas se obtuvieron, 81 votos. Allí quedó establecido nuestra votación. Pero en las inconsistencias numéricas del total de los votos, el mismo parlamentario aseguró ayer en su posesión ilegítima que eran 86 diputados que supuestamente lo eligieron. No, 86 votos, 86 votos. Ahí están los votos. Luego de haber pasado más de 24 horas de dicha posesión, aún la Secretaría no ha hecho público el listado del número de diputados ni de quienes votaron por Luis Parra. El acta donde se dio la sesión de instalación del día de ayer ya está en proceso de recolección. Se le estamos pidiendo al diputado de mayor edad que asumió la dirección del debate, al diputado Héctor Agüero y por supuesto a la secretaria accidental que tiene la responsabilidad de hacernos llegar el acta el día de lo más pronto posible. Mientras tanto, un grupo de profesores de la Universidad Central de Venezuela, expertos en la Cátedra de Derecho Constitucional, aseguraron que los actos realizados ayer en la Asamblea Nacional son totalmente irritos, ilegítimos y violatorios a la Constitución de la República. En el teatro que armó el régimen, en la sede del Parlamento, primero impidiendo por la fuerza y utilizando al factor militar, y después haciendo un teatro, se violaron no solamente artículos de reglamento, se violó absolutamente la Constitución, se quebrantó la Constitución, se quebrantaron los reglamentos. No te puedo enumerar los artículos, es más fácil decir, deben haber algunos que no violaron, porque fue una violación absoluta del régimen constitucional venezolano, desde la Constitución hasta el reglamento interior y de debate. En los próximos días veremos las acciones del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al igual que de Luis Parra, mientras se sigue desarrollando este choque de presidencias de la legislación venezolana, mientras que la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCB dice que Parra asume las competencias de manera ilegítima. Para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez.
Gracias, Luis Gonzalo, por la información. El parlamentario que fue juramentado por el madurismo, sin tener quórum, dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, es un legislador apartado de la oposición por denuncias de corrupción. Luis Eduardo Parra tiene 41 años y es diputado por el estado Yaracuy desde el año 2015. Ejerció también la presidencia de la Comisión Permanente de Ambiente dentro del Legislativo. En el 2019 fue expulsado de su partido Primero Justicia debido a fuertes señalamientos de estar vinculado con el régimen de Nicolás Maduro. Según una investigación publicada por el portal Armando Info, Parra habría favorecido al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser beneficiario del millonario negocio de producción y distribución de alimentos. También es señalado de ser testaferro de Maduro. Para hablar de todo lo que ocurría en Venezuela, quiero saludar a nuestros invitados que están aquí en el estudio y que nos acompañan. Comienzo a mi derecha, Germán Ferrer, diputado a la Asamblea Nacional, Winston Flores, diputado por el Partido Voluntad Popular, Américo de Gracia, diputado por el Partido Causa R. A los tres, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias. Yo voy a comenzar por la izquierda, de la que solo queda la mano aquí, con Américo, porque me gustaría preguntarle, primero me voy a remitir al perfil que acabamos de ver. ¿Queda algo más que decir de Luis Parra, de este diputado que asumió, según él, de una manera legal la presidencia de la Asamblea el día de ayer? Bueno, muchas gracias, Idania. Y realmente del señor Parra lo que podemos decir es que es una vergüenza para el Parlamento Nacional tener un diputado de esta naturaleza, que pone en evidencia una vez más su naturaleza humana. El hecho mismo, pues, de que haya traicionado a los yaracuyanos, a los venezolanos, la misma institución que le dio piso político la pone, pues, por el suelo con esta actitud al asociarse al régimen de Nicolás Maduro y, por supuesto, tratar de impedir, porque está tratando de impedir, no lo ha impedido ni lo va a impedir, que la Asamblea Nacional siga gozando de la legitimidad, la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, por Juan Pablo Guanipa y por Carlos Berribeitia, que es la que reconoce no solamente el pueblo venezolano porque votó por ella, sino que también reconoce todas las autoridades a nivel internacional. Luis Parra pasará a la historia como un lunar en la historia incluso constitucional de la Asamblea Nacional. Por cierto que lo vi tarde, lo vi estando ya en la primera parte del programa, un tuit que coloca una colega periodista, Stephanie Olivares, y trae un video de Juan Pablo Guanipa reclamándole a alguien, no veo el alguien, pero además lo hace con sentimiento, con mucho dolor, ¿no? Le reclama cómo es posible que traiciones a tus electores. ¡Qué tristeza lo que estás haciendo! Pero además lo hace con un... De verdad lo sentí con un dolor profundo. Mañana lo comparto con ustedes porque de verdad vale la pena ver. Y no sé si ustedes tenían relación con todas estas personas que han sido señaladas de haber sido compradas por el oficialismo, si los conocieron, si compartieron con ellos, en algún momento fueron amigos. ¿Alguno de ustedes? Sí, es que la Asamblea Nacional, en el hemiciclo, la forma en que está compuesto, hace que esa hermandad crezca, porque estamos ahí codo a codo juntos. O sea, yo no puedo decir que yo no vi a José Brito en las reyertas peleándose con guardias nacionales. Es ahí cuando tú ves, porque ese mismo video que tú dices, Loaiza estaba ahí también. Y Juan Pablo le dice a Loaiza, bueno, yo pensé que era serio, pero no te conocía bien, pero eres un traidor. Yo creo que a quien se le está dirigiendo Juan Pablo Guanipa por el sentimiento, porque además que compartían la asamblea, estaba en el mismo partido de Primero Justicia, era a Luis Parra, que no se dejaba ver en el video porque está Juan Pablo. Claro que compartíamos, y eso es lo que nos llama la atención de esa traición. ¿Qué falta en ese papel donde sale la biografía cortica de Luis Parra?
la palabra traidor, traidor a sus hijos. Porque aquí el problema no es solo lo que tú le digas a la nación, Idania, es cuando llegues a tu casa y veas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, que con lágrimas te pueden reclamar lo que están viviendo día a día. Porque el bullying no va a ser para Luis Parra. Cuando su hijo esté en la calle, también le van a hacer bullying ahí. ¿Hay dinero que compre la conciencia de tus hijos, de tu familia? No lo hay. Entonces, esa es una gran encrucijada. O la situación en Venezuela es tan dura que alguien es capaz de venderse para sacar a sus hijos de allí. Pero no solamente eso, Idania, sino que no traiciona solamente a sus hijos, traiciona al país, traiciona a todas las personas que en este momento pasan las calamidades que todos conocemos, ¿no? El hambre, la desnutrición, el acoso, la represión, en fin, es traicionarse, bueno, de por vida y castrarse toda la posibilidad de volver a ser una figura pública, además, porque una persona como esa, ¿quién puede tener confianza en estos personajes que se vendieron y vendieron el alma y vendieron a sus ciudadanos, a la gente que votó por ellos? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo más trágico de eso? Claro, claro. ¿Alguna idea? ¿Hay alguna información de cuánto se les pagó? ¿O de qué se les pagó? Es que... Hay tarifas, dicen. Es triste, ¿no? Llegar... Sí, yo tengo lo de las tarifas también, pero es triste llegar al punto de que es verdad el axioma que dice todo el mundo tiene un precio, ¿no? Lo que hay es que llegarle. Sí. Bueno, pero pareciera que algunos les llegaron con menos de lo que se cree y otros con más. Pero lo que sí es cierto, lo que sí se puede ver público y notorio, lo que han visto nuestros amigos parlamentarios, los que están allá y han seguido esto, es que ya están en tremendas camionetotas, que ya no salen de un restaurante, que ya están acompañados de todas esas situaciones que es la bebida y la felicidad que ellos creen que tienen en este momento. Y me imagino que el monto sería alto para algunos y más bajo para otros. Y otros habrán quedado insatisfechos porque les cortaron lo que les iban a dar. Al final, lo dijimos, Operación Alacrán tenía ese nombre porque el alacrán termina picando a la persona siempre porque es su naturaleza. Yo digo... Sí, porque parte de tu pregunta tenía que ver si los conocíamos. Sí. En mi caso particular conocía perfectamente a Manuel González, que es mi suplente, que ha sido 2 veces diputado conmigo por el mismo circuito, que es el sur del Estado Bolívar, el circuito número 3 del Estado Bolívar, y que evidentemente ha sido el día anterior, me anuncia y me comunica que está en Santiago de Chile y que no puede asistir a la sesión. Bueno, ¿cómo es que estando me dice una cosa por teléfono y al día siguiente lo veo anunciando el respaldo a Luis Parra? Pues? O sea, ¿cuánto costó eso? Ahora, yo quiero ver a Manuel González regresar a Guayana y darle la cara a la gente de Huasipati, que es de donde él vive, que ha sido alcalde en varias ocasiones, y responderle incluso a los guayaneses las preguntas que le van a inquirir a propósito de esta barbarie que ha cometido el día de ayer. Yo creo que no va a tener rostro o cara para podérsele presentar incluso a sus mejores amigos, que ojo, los mejores amigos de Manuel González también son mis mejores amigos. Hay un precio que tú decías, pero hay un precio que es invaluable, que es el precio de la historia, es el precio, como plantea el compatriota aquí, es como tú vas a enfrentar a la vida, a tu familia, por lo que te quede de vida, ¿no? O sea, que eso es un costo muy alto que ellos están pagando. Claro. Por obtener un momentáneo enriquecimiento, porque de pronto, según la tarifa, según lo que le hayan pagado. Y antes de terminar esto, ¿cuánto cuesta? Antes de cuánto cuesta, yo quiero dar un ejemplo de dignidad. Mire, señores, todos los que nos ven, el diputado Gilberto Sojo era motorizado de San Agustín, Caracas, que no tiene nada, vive en un rancho, porque vamos a hablarlo claro. Y ese señor no pudo ser comprado, no le llegaron al precio. ¿Por qué? Porque tiene dignidad. Estuvo preso porque tiene compromiso. Compromiso, dignidad, valores. Y así hay otros parlamentarios más. O sea, lo que quiero decir con este mensaje es que el dinero no era lo que importaba. Al final el valor y la dignidad de cada quien era lo que estaba puesto en juego. Yo les voy a hablar como hija de un padre que lo único que me dejó fue su dignidad y cómo vivió.
Y nada hay en la vida más satisfactorio para mí. O les puedo hablar de mi tío, que fue político en Venezuela y estuvo preso 10 años, Luis Vera Gómez. Nunca dejaron bienes de fortuna. Pero nada hay para nosotros, para su familia, que nos pueda llenar más que pararnos en algún lugar de la geografía venezolana y que alguien diga: tú eres hija de Armando Chirinos o sobrina de Luis Vera Gómez. Caray, qué hombre es aquello. Eso jamás no tiene precio. Para los hijos, eso seguro que vale mucho más que los millones. No sé si habrán, los valores han cambiado tanto que uno no sabe ya qué valores tiene la gente, pero los que yo aprendí son esos. Quiero compartir con ustedes una información que es de último minuto. Y es un tuit que acaba de poner Delsa Solórzano. Por favor, quiero que esté en pantalla. Dice: urgente, continúa el acoso. Están el FAES y otros cuerpos de seguridad tomando de nuevo el hotel Paseo Las Mercedes, donde nos encontramos los diputados. Entiendo que el presidente interino Juan Guaidó también está en ese lugar. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a atrever a poner preso a Juan Guaidó? Dicen que han librado una orden de captura, eso se ha dicho muchas veces durante mucho tiempo. ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿Este acoso va a ser permanente? Si ayer se perdieron las formas, ¿qué le puede importar al régimen de aquí en adelante? Comenzar a encarcelar a diputados y al propio Guaidó. Yo creo que no les importa mucho, porque es que en definitiva hay que entender que nosotros no estamos en este momento compitiendo con personas políticas honorables. Eso se ha convertido en un estado delictivo, en un estado forajido que no tiene parámetros. En definitiva, son capaces de hacer cualquier cosa. Yo creo que atreverse, por ejemplo, en este caso, a detener a Guaidó es un costo muy, muy alto, y yo creo que ellos lo están pensando muy bien, aun cuando le tengan todas las intenciones de hacerlo, no les va a ser fácil, porque sencillamente a lo interno y a lo internacional la presión es verdaderamente importante y dura para que eso no ocurra. ¿Alguna información sobre esto, Winston, tenemos? Sí, acabé de mirar ahorita. En lo que tú me dijiste, estaba leyendo, sí, se encuentra el presidente Juan Guaidó en el Hotel Paseo Las Mercedes. Están todos los diputados haciendo una reunión porque se está preparando la estrategia de ir el día de mañana a la sesión, porque, bueno, nosotros somos los diputados de esa Asamblea Nacional y Juan va a tomar posesión de eso, y apareció el FAES, la DIGESIN y el SEBIN, están increpando en el lobby del hotel, amenazando al gerente, a los trabajadores del hotel, y tenemos esa situación sucediendo en este instante. En este momento. Bueno, habrá que ver qué pasa, pero es una alerta importante y sabremos si es que van a detener o no a Juan Guaidó. Nos queda programa por delante, así que veamos. Yo quiero compartir con ustedes un fragmento de lo que decía Juan Guaidó en la rueda de prensa que ofreciera en la mañana de hoy, donde decía o hablaba de las acciones del día de mañana, donde decía que asistirían a la Asamblea Nacional, al hemiciclo. Veamos. Hemos instalado el nuevo periodo legislativo y el día de mañana iremos a sesionar en el Palacio Federal Legislativo. Y ahí la dictadura decidirá si seguir atropellando el derecho de los venezolanos. Era una farsa que hoy ya nadie reconoce, como lo hicieron en el 2017, como lo hicieron en el 2018. Si seguir ahondando en los errores políticos que nos entrega este desastre en este momento, si van a seguir, como dicen coloquialmente, corriendo para adelante, corriendo hacia adelante, en estrategias fallidas políticas, o vamos entonces a ejercer pleno derecho. Américo, la información que tenemos es que la Guardia Nacional va a seguir cumpliendo el triste papel que le vimos cumplir ayer. Y voy a compartir con ustedes algún video en breve. ¿Qué pasa mañana si no los dejan pasar? Hay que seguir desafiando al régimen. Esa es una premisa que tenemos que tener claro todos los demócratas, donde quiera que nos encontremos, fuera o dentro del país. Desafiar el régimen es presentarse mañana para sesionar dentro de la Asamblea Nacional. Y, por supuesto, volver a desafiar a la única fuerza que tiene hoy el régimen, que son las fuerzas militares. No tienen otra. Y no porque sean leales a Maduro o leales a la Constitución, es porque son
justamente cómplices de la organización criminal a la que hizo mención el diputado Ferrer. Son una organización criminal, no son un partido político, son una organización criminal vinculada al saqueo de Venezuela con el oro, el diamante, el coltán, pero también con el narcotráfico. Y hay suficientes testimonios de eso, vinculados a organizaciones criminales nacionales e internacionales como el Hezbollah, el Hamas, el ELN, la FARC. Entonces, alguien que está vinculado a esos niveles, por supuesto que van a hacer lo imposible por sostenerse en el poder. Y sostenerse en el poder es mucho más económico que gobernar. Recuerdo a Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil en el año 2000, en una entrevista con el periodista Roberto Justi en su oportunidad, cuando le decía: Chávez se podrá mantener en el poder hasta el día de su muerte, pero gobernar nunca, porque gobernar es resolver. Y ellos están gastando el dinero para mantenerse en el poder. Yo quiero compartir con ustedes, quiero mi equipo de producción, oigan bien lo que voy a pedir. Quiero mostrar el video en que un periodista nuestro le pregunta al diputado Pedro Carreño sobre el papel de la Guardia Nacional el día de ayer, donde nuestro periodista le dice que no se ha podido instalar la asamblea porque la Guardia Nacional no permite que ingresen los diputados, ni tampoco permiten que ingrese Juan Guaidó. Quiero ver este video, o quiero que lo vean ustedes, y luego lo hablamos con nuestros invitados. El diputado Guaidó no tenía los votos necesarios para ser reelecto y frente a esa situación se negaba a instalar la plenaria del día de hoy, que tenía como objetivo elegir a la nueva junta directiva. Pues bien, frente a esa situación de que el diputado Guaidó, que tenía que estar aquí a las 11, eran las 12 y no llegaba, eran la 1 y no llegaba, era la 1 y media y no llegaba, y no quería pasar porque aquí adentro no estaban los votos suficientes para votar por él, y por consecuencia iba a ganar la otra plancha de la oposición, que es la que preside el diputado de Primero Justicia, José Parra. Nosotros aplicamos en forma analógica lo que es el reglamento interior y de debate. Este video no era el que quería, pero igual lo iba a colocar un poco más adelante. Este es Francisco Torrealba, diputado, y explica por qué sesionaron, por qué decidieron instalar la sesión del día de ayer y por qué querían o por qué votaron sin la presencia de los diputados. Además, pueden ver perfectamente que él dice, bueno, pero es que Juan Guaidó no entró, Juan Guaidó no ha ingresado, no quiere instalar la sesión de hoy, y todos vimos en los videos de ayer que simplemente no es que no quería, es que no podía. Hay un video, y vale la pena mencionarlo, en que ha usado el oficialismo, el régimen, para decir que Guaidó pudo entrar. En un momento en que le dicen, bueno, pero usted puede entrar, no sé qué, y él dice, bueno, pero ¿entramos todos o no entra ninguno? Bueno, era la posición lógica, pero todos vemos las imágenes en que él trata, las tienen en pantalla, en que él trata de ingresar a posteriori y simplemente no lo dejan, lo alan, Claro. O sea, no hay excusa que valga, ¿no? Bueno, casi que lo asesinan ahí en la reja, porque eso es una actitud salvaje. Y mira, todo tenía su plan, porque da la casualidad que el director del debate, según el reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional, es el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, dice Torrealba, que primero no es diputado, porque él no es diputado, él es miembro de una constituyente. Él dice, además fue ministro del Trabajo. Y si es miembro de la constituyente, ¿qué hace allí? Y jefe de Luis Parra, ¿no? Porque quedó muy claro que él es jefe de Luis Parra. Entonces dice que por analogía aplicamos ¿qué? Se buscan a un diputado para que sea el presidente, un diputado que está enfermo renal, que se tiene que dializar y lo llevaron prácticamente muerto a pararse ahí, ¿verdad? A que sea el director de debate. Y te nombran un secretario occidental que ni siquiera es diputado, que es militar. Entonces, todo el procedimiento está caído. Pero ¿qué hicieron? 4 piquetes de la Guardia Nacional.
En el primero se quedaron 30 diputados, que entre ellos estaban las mujeres. Nora Bracho, que recibió más golpe que pera, porque así funciona este régimen y estos gorilas, ¿verdad? Que le fracturaron el hombro, y una de las parlamentarias tiene ruptura del manguito rotador. O sea, viene ese primer piquete. En el segundo está Juan Guaidó tratando de que pasen los que pasaron el primer piquete. No los dejan pasar, amenazando a diputados como Ismael León, Freddy Superlano, Gilberto Soto. Juan Guaidó está protegiendo a sus hermanos compañeros. Pasa el tercer piquete y todavía tienen a otros diputados ahí. Cuando le avisan a Juan, mira, estos tipos quieren arrancar la sesión sin ti, es que Juan y los otros parlamentarios empiezan a empujar. ¿Por qué? Porque es que juego ganado no se tranca. Nosotros teníamos nuestros votos. Todos los votos presenciales, nominales, ¿vale? Nosotros íbamos a pedir votación nominal para que el parlamentario se parara por nombre alfabético de Estado y dijera, yo voto por Juan Guaidó. ¿Eso hizo Luis Parra y sus secuaces y todos esos malandros? No. Necesito que seamos más cortos en la respuesta para que tengamos más tiempo. Votación nominal como la que se hizo en la instalación del diario El Nacional, cuando 100 diputados votaron yo soy Idania Chirino, cédula de identidad tal, voto por esta fórmula así y asado. ¿Por qué hasta ahora no se conoce la lista que tendría que estar? ¿Por qué Luis Parra esta mañana cuesta tanto? Ustedes son diputados. ¿Cuesta tanto tener esa lista y entregarla hoy a la prensa? Eso está, todo el que llega firma y sabemos quién vota. Vimos cuando estaban entrando al Nacional que todo el mundo firmaba una lista. Exactamente, o sea que, pero eso es parte de su esencia, porque todo eso es una farsa, ¿no? Y lo que no podemos hacer es llamarlo Asamblea Nacional. Eso no es Asamblea Nacional, eso fue una reunión preparada por el régimen y algunos particulares diputados que se vendieron sencillamente. Y entonces no hay que llamarlos nunca asamblea porque son ilegítimos, son ilegales, no son asamblea, no cubrieron el quórum, no tienen todas lo que establece el reglamento interior de debate, ni siquiera lo que establece la Constitución para establecer eso definitivamente como un parlamento. O sea, lo que sí se produjo en el Diario Nacional, una votación nominal, en el Diario Nacional, con cédula, con nombre, con... Y fueron 100, o sea, bueno... Exacto, la diferencia es 100 contra 81. 166-81. Bueno, 86-81, ok. O sea, hay una diferencia notoria. Absolutamente, hay diferencias. En el caso nuestro, nosotros podemos nombrar con rostro, con nombre, con apellido, con números de cédula. Incluso... hoy rodó en las redes, y yo capté, por ejemplo, un listado de diputados que estaban firmando su presencia en el hemiciclo y alguien firmó por mí. Y obviamente demostré en mi red de Twitter que esa no era mi firma. O sea, quieren trampear, digamos, incluso lo de las firmas y lo del video. Ahora, lo importante, yo reto a Parra a que muestre, y reto más bien a Maduro, a Torrealba, a Carreño, que son los jefes de Parra, que muestren quiénes son los diputados que votaron por Parra el día de ayer. Que lo muestren con cédula y con nombre. Ojo, una lista no es quórum. Ojo. No es el quórum es ahí dentro del hemiciclo. Claro. Es el que te registras. Y por eso es nominal siempre la elección en ese caso. Perfecto. Hagamos una pausa. Vamos a cumplir los compromisos comerciales de la planta. Regresamos con nuestros invitados de hoy. Américo de Gracia, Winston Flores, Germán Ferrer. Ya venimos. Hora Caracas, Venezuela. Estoy esperando una respuesta. Voy con un video, el de Pedro Carreño. Diputado Pedro Carreño le preguntaba a nuestro periodista el día de ayer qué pasaba con la Guardia Nacional y él casi que dijo que se habían portado como unos ángeles. Oigamos. Que no ha comenzado la sesión porque la Guardia Nacional tiene bloqueado algunos camiones donde parlamentarios no han podido ingresar al Palacio Federal Legislativo. ¿Qué piensa sobre esto? Yo pienso que es una fábula. Pienso que es una excusa. Un diputado con mostrar su credencial puede ingresar. La Guardia Nacional preserva la paz, la Guardia Nacional preserva la seguridad, la Guardia Nacional preserva la armonía. Esto es parte de un video, en mis redes sociales está si lo quieren ver completo, pero ¿cómo que la Guardia Nacional preserva la armonía? ¿De qué armonía estamos hablando? Bueno, ese fue el mismo personaje que denunció que Estados Unidos, ¿cómo se llama? Grababa a Venezuela a través de DirecTV. A través de DirecTV. Eso es la mejor descripción de quién es el que está hablando. O sea, y por supuesto, Venezuela y el mundo vio lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional.
Bueno, y los guardias nacionales, por cierto, que dejaron que casi mataran a Américo de Gracia cuando entraron los colectivos asesinos a la Asamblea Nacional. Los guardias nacionales no movieron un dedo para salvar a Américo de Gracia. Sí, esos son los guardias nacionales que habla Carreño. Sí. ¿Alguna duda del papel de las fuerzas militares bajo la conducción de Vladimir Padrino? Bueno, dudas no hay. Ellos están totalmente centrados en mantener la dictadura, mantener la tiranía. Eso ellos están, sobre todo la cúpula militar. No digamos que a los mandos medios hacia abajo, porque el país, todas las instituciones tienen el mismo rechazo contra Nicolás Maduro que cualquier instante. Pero Germán, hay cierta descomposición que tenemos que asumir también. En algún tuit que leí hoy mientras revisaba las redes sociales antes del programa, leí algo bien triste y decía, el que escribía, porque era un retweet de alguien, yo no tengo en línea, ya les voy a seguir con esa historia, tengo en línea la diputada Olivia Lozano. Ella está en el Hotel Paseo Las Mercedes, donde en este momento está el FAES, la Policía Bolivariana, etcétera, etcétera. Ellos están reunidos, como decía Winston Flores hace un minuto, con el presidente Guaidó. Diputada Lozano, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, en estos momentos estamos en una reunión con el presidente Guaidó. 100 diputados estamos reunidos ahorita en la sala del Hotel El Paseo de las Mercedes y ha llegado el FAES, la Guardia Nacional Bolivariana con el CENIAT y varios equipos con la intención de revisar el hotel y de entrar en una oficina de la administración del hotel con la intención de cerrarlo. Estamos todos los diputados aquí a la expectativa, estamos reunidos y esperando que otras cosas suceden. ¿Alguno de los cuerpos ha llegado hasta el salón donde ustedes están reunidos? No aún. Están revisando los pisos y están en la sala de, como le dije, de la administración. Mire, yo le voy a preguntar algo. ¿No habría que preservar al presidente Guaidó? ¿No será que lo sacan o mejor, o decidieron que se quedan ahí y vemos qué es lo que va a suceder? Sí, aquí estamos 100 diputados que vamos a defender al presidente Guaidó y que vamos a defender la institucionalidad de la Asamblea Nacional y vamos a defender la libertad, la democracia como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Nosotros no vamos a rendirnos ni vamos a permitir que se lleven al presidente Guaidó. Aquí estamos todos los diputados de la Asamblea Nacional que legítimamente estamos ejerciendo nuestras acciones para seguir defendiendo la institución, de seguir defendiendo al país como corresponde. Diputada, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Olivia Lozano, diputada ante la Asamblea Nacional. 100 diputados en el Hotel Paseo Las Mercedes con el presidente interino Juan Guaidó. Están en una reunión política y ha llegado el FAES y otros cuerpos. Quiero explicar o que nos ayuden. Ha llegado el CENIAT. ¿De qué se ocupa el CENIAT? Bueno, de los tributos y los impuestos, ¿no? ¿Qué va a hacer el CENIAT en el hotel? Cerrar el hotel por segunda vez, como lo han hecho, por alojar a la democracia, porque el hotel lo que está haciendo es ayudando a la democracia venezolana. Bueno, y además está cumpliendo con su papel de hotel. Le alquilan un salón y hacen una reunión. Eso es libertad económica. Eso es libertad económica. Y está en la Constitución, además. Bueno, es que entonces, ya no pueden volar. Hay diputados que no pueden volar en líneas aéreas y dirigentes políticos tampoco. Porque simplemente lo tienen prohibido. Entonces ahora también habrá hoteles que le van a prohibir que los diputados lleguen y duerman o se alojen los diputados del interior. Por supuesto que el régimen ya no haya qué otra cosa hacer y lo que quiere es seguir infundiendo miedo a la población venezolana. Quiere el método de la represión a los comercios, a los negocios, a las personalidades, a los medios de comunicación social. O sea, todo esto es acto intimidatorio. Y por supuesto, por eso lo ocurrido ayer es una épica desafiando al régimen. Y hay que seguirlos desafiando hasta que caiga la tiranía, hasta que caiga. O sea, no hay otra alternativa. Tenemos que construir ese escenario y esta es la ruta
para construirlo, o sea, seguir desafiando hasta que logremos el propósito que nos hemos trazado como venezolanos, que es reponer la democracia. Yo no puedo terminar con ustedes sin comentar que en la primera parte del programa el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado, que está en el grupo IDEA, que trabaja con varios expresidentes que han trabajado por Venezuela. Tuve la oportunidad de entrevistarlo de todo lo que había pasado ayer y tengo que decir que casi me deprimo. Fue pesimista, pero además fue muy lapidario, con frases, no quiero alterar ninguna, pero dijo: no existe instrumento pacífico que permita restablecer la democracia en este atormentado país. ¿Qué piensas, Germán Ferrer? Mira, que la posición que tiene el gobierno verdaderamente no deja muchas opciones a que se hagan todas las cosas como lo establece la Constitución. Y, bueno, muchos pensaremos en que haya una posibilidad de fuerza. Por eso creo que las presiones no pueden ceder. Y las presiones tanto internas como internacionales que obligue a hacerle el costo de quedarse muy alto a la tiranía y que eso produzca al final pues el desalojo del poder para que el país vuelva nuevamente a renacer, porque está agotado, no hay, como sabemos, nada que beneficie a la población venezolana. Sí, a veces pareciera que defender a las dictaduras es más fácil que defender las democracias. Da la impresión porque el sistema geopolítico internacional, inclusive los organismos multilaterales, son muy lentos en decisiones, pero al final es la fuerza del pueblo venezolano en las calles que resurja y que logre el quiebre necesario. Eso es absolutamente cierto, pero aquí hay otra realidad. Él decía que en 2 o 3 años los que van a vivir en Venezuela serán los militares y los asalariados del gobierno o los que se benefician, si continúa el ritmo del éxodo venezolano. ¿Cómo detenerlo? ¿Qué hacer, Américo? Es una realidad. Ya voy. Pero yo comparto el criterio y no es para deprimirse. El criterio expresado por el expresidente. Y es que incluso como alternativa democrática tenemos que construir unas fuerzas de acción para también acompañar al pueblo que está prácticamente ¿cómo se llama? A merced del régimen. Y eso no es ilegítimo, todo lo contrario. Nosotros tenemos que reivindicar desde el exterior, desde el interior, que la construcción de esa fuerza es necesaria. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Una palabra para terminar nuestra conversación de hoy, una palabra cada uno, Germán. Esperanza. Unidad y coalición internacional. 2020, el año de Venezuela. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Rápidamente, vamos al corte. El tiempo atropella. Regresamos. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado en nuestras cuentas de Twitter, siempre con información en tiempo real, y en nuestra página web www.ntn24.com, la señal en vivo de nuestro canal y las entrevistas de los programas. Les espero mañana, como siempre, para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.